Hola niñas, bienvenidos al tercer videotutorial del colectivo El Localito. En nuestros videotutoriales anteriores hemos aprendido cómo hacer grabado con materiales que tengamos en casa o de reciclado. También cómo hacer una libreta casera para poder encuadernar nuestros grabados. Y hoy vamos a aprender cómo construir herramientas caseras de grabado. Los grabadores profesionales necesitan varias herramientas para poder grabar. Una de ellas es el soporte. Normalmente utilizan madera o aglomerados de madera como estos, que se llaman Macocel o MDF. Y si no, utilizan una cosa plástica que se llama linóleo. Es como la que ponen en algunos pisos. Cuando ya tienen su soporte, necesitan una herramienta que se llama gubia. Las gubias vienen de distintos tamaños y tienen distintas formas. Las más comunes son una que se llama en U, porque la puntita tiene la forma de la letra U, y en V, porque la puntita tiene la forma de la letra V. Además de las gubias y el soporte, necesitan poder imprimir, y para imprimir necesitan tinta. En grabado se utilizan tintas a base de aceite o a base de agua, como estas que están viendo en la pantalla. Para ponerle la tinta a nuestra placa de grabado se necesita un rodillo, como este. Este es un rodillo pequeño y también hay unos muy grandes, como este que están viendo. Con estos rodillos podemos entintar la placa, para que la placa termine con una capita fina y homogénea de tinta. Cuando con el rodillo entintamos la placa, necesitamos papel para imprimir, pero también algo más, algo que dé presión. Normalmente se utilizan estas prensas que se llaman tórculos. Hay unos tórculos enormes del tamaño de la mesa de la cocina y unos chiquitos como este que tenemos aquí. Lo que hace el tórculo es aplicar presión. Pones la placa, pones el papel y le aplicas presión para que se quede impreso, de esta manera. ¡Wow! Pero ¿qué pasa si no tenemos ninguna de esas herramientas profesionales para el grabado? Resulta que algunas son un poco caras y otras difíciles de conseguir. Entonces estuvimos pensando cómo podíamos construir herramientas caseras para poder hacer grabados en casa, aunque no tengamos ninguna de estas herramientas. Lo primero que necesitamos es el soporte, como ya les dijimos. Quizás no tienen linóleo, pero pueden buscar en su casa un pedacito de Macocel. Y si no, comprar en la papelería. Es muy barato. Cuando ya tengan su soporte, necesitarán una gubia. Pensamos que podemos hacer una gubia con un paraguas roto. En las casas siempre hay paraguas rotos que nadie puede reparar. Lo que tendrán que hacer es separar la tela de las varillas del paraguas y cortar un pedacito de varilla. Para cortar el pedacito de varilla necesitarán una pinza que corte metal o una cegueta, así que por favor pídanle ayuda a un adulto. No solo para esta parte, sino para todo el videotutorial. Cuando tengan un pedacito de varilla cortado como este, necesitarán algo para afilarlo. Normalmente podemos usar estas lijas, como esta de madera que es cafecita, del número 200, y si no unas negras lisitas que se llaman lija de agua. Tendrán que poner su pedacito de varilla de manera vertical sobre la lija y afilarlo muchas veces, moviéndolo así muchas veces hasta que la puntita quede bien afilada. Cuando ya esté bien afilada, la ponen así, en diagonal, y la afilan muchas veces de un lado y del otro. Y cuando ya tengan afilado de todos esos lados, necesitan afilarlo por el medio. Para eso doblen la lija y pongan en el centro de la canaleta de su nueva gubia, afílenla así, en el bordecito de la lija, de esta manera. Así está afilado, por fuera y por dentro. Tiene que quedar bien afilada como esta que les estamos mostrando que ya habíamos hecho antes. Cuando ya tengan bien afilada la varillita, necesitarán ponerle un mango para que puedan utilizarla sin hacerse daño. Pueden utilizar un mango
como un corchito de vino y clavar ahí la varilla y eso puede servir de mango. Si no, en las ferreterías venden un material que se llama plastilina epóxica y con esa mezclan nada más las dos cosas que vienen son como dos plastilinas de distintos colores, las mezclan y pueden construir un mango de la forma que quieran, como este que construimos aquí. Listo. Entonces ya tienen su soporte y ya tienen su gubia. Para probar que la gubia esté bien afilada, necesitarán probarla sobre su soporte. Tengan mucho cuidado de no poner los dedos enfrente de la gubia porque corta y hagan presión así en la superficie del macocel y si ven que deja el surquito es que funciona. ¿Vieron? Aquí hicimos estas marquitas en el macocel, lo que significa que nuestra gubia funciona. Ya tenemos el soporte y ya tenemos la gubia, podemos hacer los grabados que queramos. Pero ¿cómo vamos a hacer para imprimirlos? Pues si no tenemos tinta para impresión de grabados, podemos utilizar la pintura acrílica que venden en las papelerías, de la más común. Lo bueno es que viene de muchos colores, así que podemos elegir el que nos guste. Cuando tengamos la tinta, necesitaremos un rodillo para poder aplicarla sobre nuestra placa. Pues en esta ocasión vamos a aprender cómo construir un rodillo con un corcho de vino y una cámara de bici. Para que la cámara de bici sea del tamaño del corcho de vino, tendrá que ser una cámara finita. La cámara es la cosa que viene hinchada de aire al interior de la llanta de la bicicleta. Entonces, las finitas son del número 700. Vayan al taller de bici de su colonia y pidan que les regalen una. Quizás tienen una que ya está rota y no sirve y les regalan la cámara. Midan con el corcho el pedacito de cámara que necesitan y con una tijera corten justo el pedacito que necesitan. Y tendrán que darle la vuelta. En la parte de adentro de la cámara tiene un polvito blanco. Esa parte del polvo blanco tiene que quedar hacia afuera. Listo. Y luego lo tienen que meter en el corcho, para que el corcho quede bien enfundado en la cámara, de esta manera. Cuando ya esté bien enfundado el corcho con la cámara por fuera, necesitarán ponerle un eje para que pueda rodar. En esta ocasión vamos a usar un palito como los de elote, son esos palitos de madera. Para que entre bien en el corcho, tienen que sacarle punta. A la puntita de un lado le sacan punta con un sacapuntas normal, de los de lápices, y lo atraviesan de esta manera, que quede bien en el medio. Cuando ya está atravesado, entonces ya sirve para rodar y, por lo tanto, para entintar nuestros grabados. ¿Vieron? Rueda de esta manera. Entonces, ya tenemos un grabado hecho. Pongamos, nosotros aquí ya habíamos hecho algunos, con las gubias que les enseñamos a construir con la varilla del paraguas. Agarramos nuestro rodillito y ponemos un poquito de tinta, bueno, de pintura acrílica de la papelería, en una superficie. Si van a usar la mesa de su casa, por favor pónganle un plástico por encima. Entonces, pasamos el rodillo por encima del poquito de tinta que pusimos. Y con ese, cuando el rodillo ya esté bien entintado, es decir, que tenga una superficie lisita y homogénea de tinta, pues lo pueden pasar sobre su grabado. El MDF lo que pasa es que absorbe mucha tinta, entonces quizás al principio tengan que pasarle unas 3 capitas de tinta fina. Y ya queda así, ¿vieron? La placa bien entintada. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos algo para imprimir. Les habíamos dicho que los grabadores utilizan los tórculos, pero si no tenemos un tórculo, podemos usar de estas tortilladoras de madera, de las que venden en los mercados, las normales. Ponen en la tortilladora su placa, después un pedacito de papel. Cierran con cuidado la tortilladora y hacen presión como si fueran a hacer una tortilla, ¿vieron? Hagan presión lo más fuerte que puedan. Abren y con cuidado sacan el papel. Lo despegan de la tinta. Y listo, queda la impresión. ¿Vieron? Nosotros habíamos hecho un gatito con una corbata. Y así queda la impresión.